Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Pero, mis amigos, las noticias de hoy no son buenas. La mayor parte de las noticias en el mundo hoy son solo de temor de guerra, preparación para la guerra, sufrimiento humano, suicidios, asesinatos, criminalidad. Bueno, ¿por qué permite Dios todo este sufrimiento? ¿Por qué permite la pobreza? ¿Por qué permite las condiciones que vemos en esta tierra? Y, una vez más, déjenme responder, es porque Dios nos está permitiendo hacer lo que nos place. Es porque Dios no está, en el lenguaje común, imponiéndonos a la fuerza su religión, porque esa sería la única forma en que podría evitarlo. Solo hay una cosa que podría impedir el tipo de tiempos que tenemos, el tipo de condiciones que vemos en este mundo, y eso sería si nos volviéramos a Dios Todopoderoso y, si lo prefieren, a su religión. Que es únicamente su camino, que encontramos a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Como el único medio de acceso a Dios Todopoderoso, y el camino de Dios, y el camino a la paz, y a la felicidad, y a la abundancia y prosperidad, y todo lo bueno. Y el camino hacia la vida eterna en felicidad, no en sufrimiento o pobreza. Dios Todopoderoso nunca nos dejará tenerlo de otra manera. Ahora, estamos viviendo en un mundo muy confundido. Vivimos en un mundo que se ha apartado mucho de Dios en toda su política, su comercio y negocios e industria, en su religión, en su sistema educativo incluso y en su sociedad. Ahora bien, fue en tal mundo, no tan complejo como lo es hoy, ni un mundo de tecnologías tan avanzadas como las que tenemos hoy, pero aún así fue en este mismo mundo, que Dios envió a su Hijo hace 1900 años con un mensaje para la humanidad. Y en ese mensaje Jesucristo nos mostró el camino a la paz. Jesucristo nos mostró la salida de nuestra pobreza, de nuestro sufrimiento y de toda la infelicidad que vemos en el mundo hoy. Pero Dios nunca ha forzado al hombre a hacer lo que le traería felicidad. Ustedes saben, a la gente simplemente no le gustaría eso si Dios lo hiciera. La gente quiere su propio camino, pero, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, versículo 12 y capítulo 16, versículo 25. ¿Cuándo despertaremos y nos daremos cuenta de esa maravillosa verdad? Ahora, Jesús proclamó el camino de paz, el camino para salir de las guerras, el camino hacia el amor universal en esta tierra, la paz y la buena voluntad entre los hombres. El camino hacia la abundancia y la prosperidad económica. Todo lo que cualquiera de nosotros debería desear. Libertad de miedos y preocupaciones. Sí, e incluso el camino hacia la salud y todo lo deseable. Bueno, los hombres continuaron ensalzando el nombre de Cristo, y lo han hecho a lo largo de los siglos hasta ahora. Tomaron el nombre de Cristo, pero, mis amigos, abandonaron el mensaje de Cristo. Jesucristo vino predicando un evangelio determinado, un mensaje específico. Él dijo. No habló nada de sí mismo, el Padre que le envió le dio mandamiento de lo que debía decir, y de lo que debía hablar. Juan 12, versículo 49 parafraseado. Y el mensaje que él trajo fueron las buenas nuevas del reino de Dios. Y eso, en realidad, cuando se entiende, son las buenas nuevas del mundo de mañana. Ahora, Jesús proclamó el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios, es el dominio de Dios, y Dios gobierna por sus leyes. Así que es la ley de Dios en acción en nuestras vidas. Eso, mis amigos, las iglesias lo renunciaron, lo rechazaron. Han aceptado a Cristo, han ensalzado a Cristo, han proclamado su mensaje, su evangelio acerca de la persona de Cristo. Pero el mensaje de Cristo, el mensaje que Dios envió, el camino a la paz y a la prosperidad, y a todo lo bueno que deseamos, los hombres lo han rechazado. Y Dios ha permitido que continúe, y lo va a permitir hasta el fin de 6000 años de este mundo, y ya casi llegamos a ese fin. Va a suceder en tu vida y en la mía. Va a suceder en los próximos, bueno, quizás 25 o 30 años o menos, y tan probable es que sea menos como más, déjame decirte eso. No estoy fijando fecha, ningún hombre puede hacerlo. Pero estamos muy cerca ya. Ahora, al proclamar las buenas nuevas del reino de Dios, multitudes venían a Jesús. Lo seguían a donde quiera que iba. Se agolpaban en torno a él por los milagros que había realizado,
pero él nunca buscó multitudes. No salió tratando de atraer gente en absoluto, pero aún así lo seguían. Y cuando lo hacían, él les hablaba en un lenguaje que no podían entender. Les hablaba en parábolas, y sin parábola nunca les hablaba. Y les hablaba en parábolas para ocultar su significado, para sellarlo, para encubrirlo, para que no pudieran entender. Él dio el mensaje. El reino de Dios dio el mensaje del camino, y aún así, estaba cerrado a sus oídos. Los discípulos vinieron a él después de la parábola del sembrador y la semilla, y dijeron, pues no entendemos, ¿por qué hablas en parábolas? Y él dijo, porque a ellos no les es dado entender. Los llamó los de afuera. Ahora, los discípulos habían sido llamados por Jesús al grupo íntimo, por así decirlo, habían venido a ser engendrados como hijos de Dios. Ahora, a vosotros, les dijo, os es dado entender, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, y no comprendan, y oyendo oigan, y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Marcos 4, versículos 11 y 12 parafraseado. Y lo encontrarás en Marcos, capítulo 4 y versículo 12. Él habló en parábolas para que no pudieran entender y convertirse. Así no es como lo escuchas hoy, ¿verdad? Así lo explican los predicadores hoy. Así es como está en la Biblia en lenguaje claro, eso no es una interpretación. Esa es una declaración tan simple, de ABC, que hasta un niño puede entenderla. No es mi interpretación. Puedes leerlo tú mismo y allí está. Pues bien, él explicó esta parábola a ellos. Y luego dijo que era acerca del reino de Dios. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, Mateo 13, versículos 18 y 19. Y así sucesivamente, todo se trataba del reino de Dios. Entramos en eso en el programa anterior, pero ahora quiero continuar con algunas más de estas parábolas. Y habíamos llegado, en el programa anterior, a esta parábola en el 4º capítulo de Marcos, comenzando en el versículo 30 donde dijo, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Marcos 4, versículo 30. Todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos, todo lo que incluso dijo a las multitudes, aunque escondía el significado y hablaba en un lenguaje que no podían entender, aún así siempre habló acerca del reino de Dios. Y dijo, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Marcos 4, versículo 30. Eso era lo que él proclamaba, el reino de Dios. Y el reino de Dios es ese gobierno que gobernará sobre todo el mundo en el futuro muy cercano que viene en tu vida y en la mía. ¿Por qué no has escuchado predicar ese evangelio? ¿Por qué no se ha predicado ese evangelio? La gente me escribe y dice, oh, usted presume de que es el único en 1800 años que ha predicado el evangelio de Jesucristo. Les digo, mis amigos, no. Y lo niego. Estoy lamentando el hecho de que otros no quieran, nunca hayan predicado el reino de Dios. ¿Por qué no lo han predicado? ¿Por qué no lo predicarán? ¿Por qué ustedes allá afuera no escuchan el mensaje del reino de Dios? ¿Por qué es que predicadores famosos, predicadores que predican como yo a audiencias en todo el mundo, salen y dicen, bueno, el evangelio del reino no es para este tiempo? Eso es para un tiempo futuro. Es para otro pueblo. Ni siquiera es para nuestra raza o nuestra nacionalidad, es para otro pueblo y otro tiempo. ¿Por qué eliminan la verdad de Dios? Vayan a Lucas 16, versículo 16, y verán que la ley y los profetas, y eso es el Antiguo Testamento, fueron hasta Juan. No hasta la cruz, no hasta Pentecostés, no hasta la segunda venida de Cristo, no hasta el tiempo en que estos hombres dicen que el mensaje del reino saldrá, sino solamente hasta Juan. Y fue cuando Juan fue puesto en prisión que Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué? El reino de Dios. Y en Lucas 16, versículo 16. La ley y los profetas fueron hasta Juan, desde entonces, desde Juan, el reino de Dios es anunciado, Lucas 16, versículo 16. Eso, mis amigos, es el mensaje y el único mensaje que Jesús enseñó y proclamó. Ese es el mensaje que Pedro, Jacobo y Juan, y Andrés, y los otros apóstoles salieron a proclamar. Ese es el mensaje que la iglesia primitiva creyó y predicó. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo enseñó y predicó a los gentiles.
Ese es el mensaje que las llamadas iglesias gentiles, en realidad, nacidas gentiles pero que habían llegado a ser israelitas, creyeron. Porque saben, Pablo dijo: si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3, versículo 29. Pero ese es el mensaje que Pablo les predicó y el mensaje que ellos creyeron. Y el apóstol Pablo pronunció una doble maldición sobre hombre o ángel que se atreviera a predicar cualquier otro evangelio. Gálatas 1, versículos 8 y 9. ¿Es acaso cosa mía, mis amigos, que en este siglo XX Dios me haya enviado a proclamar ese mensaje? Y que simplemente es una declaración de hechos, un hecho que no es de mi autoría. Yo no tuve nada que ver con ello. Ese mensaje no se ha proclamado. El gobierno de Dios, vivir de toda palabra de Dios. Cuando Dios dice, por ejemplo, en Jeremías 10, como lo estaba explicando en el programa anterior, creo yo, que tener árboles de Navidad y levantarlos en sus casas es camino de los paganos. Y Él manda: no aprendáis el camino de las naciones, Jeremías 10, versículo 2. Si hiciéramos que la ley de Dios tuviera efecto, en lugar de anularla con nuestras tradiciones. Si fuéramos obedientes a Dios y al gobierno de Dios, si proclamáramos y creyéramos el reino de Dios. Si fuéramos hacedores y no tan solo oidores, prestaríamos atención a esas cosas en lugar de decir, bueno, así lo vemos nosotros o esto es lo que dice nuestra iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros. Les digo, mis amigos, es hora de despertar. No, Dios me ha enviado a proclamar estas verdades, y yo les doy la verdad, y les doy hechos reales. No son de mi autoría. Dios nos ayude. Pues bien, Jesús dijo: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece, noten, crece, no muere, ni se queda quieta, sino que crece, y se hace mayor que todas las hortalizas. Marcos 4, versículos del 30 al 32, versión edición estándar americana. Saben, todo lo que Dios hizo alguna vez a través de hombres, comenzó exactamente así, lo más pequeño posible. ¿Sabían que Dios comenzó toda la raza humana a través de un solo hombre? La comenzó a través de un hombre que desobedeció, que dio la espalda a Dios y al gobierno de Dios. Y comenzó el otro camino, y sus hijos después de él, rebelándose contra Dios. No obstante, Dios comenzó la raza humana con un hombre. Ese fue el comienzo de este mundo. Ahora, Dios halló a otro hombre e inició su propia nación, Israel. ¿De quién, y a través de quién, y por medio de quién, habían de venir aquellos engendrados por Dios? Y finalmente el reino de Dios, por medio de un hombre, Abraham, un hombre que obedeció a Dios y un hombre de fe. Y Abraham es el padre de los fieles. Y si sois de Cristo, entonces sois uno de los hijos de Abraham, y herederos según la promesa hecha a Abraham. Gálatas 3, versículo 29. Porque todas las promesas en las que el cristiano debe confiar, y de las cuales depende para su salvación, son las promesas que Dios le hizo a un solo hombre, Abraham. Oh, les digo que más vale que regresemos y estudiemos nuestras Biblias y aprendamos lo que dicen. Y así Abraham obedeció a Dios, y verán que Abraham fue fiel. Y es un ejemplo de fe, pero demostró su fe por su obediencia. Lo leen en el capítulo 11 de Romanos, no, quiero decir de Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos. Y, dicho sea de paso, mencioné el capítulo 11 de Romanos, ciertamente se conecta, ese es otro capítulo maravilloso. Ese muestra que los gentiles son injertados en Israel si se convierten, y que ha pasado con Israel solo hasta cierto tiempo. Y luego el capítulo 11 de Isaías se ajusta a esto, y muestra lo que sucederá después de que ese tiempo termine. Hay muchos de estos capítulos 11 en la Biblia que se enlazan entre sí. Bueno, me refería al capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe en la Biblia. Y verán que gran parte de ese capítulo está basado en Abraham, el padre de los fieles. Luego vayan a Santiago, y en el capítulo 2 encontrarán la gran experiencia de Abraham, quien demostró su fe por sus obras y la fe sin obras es muerta, Santiago 2, versículo 26. Hoy les dicen, solo fe, pero sin obras. ¿Qué están proclamando? ¿Qué clase de fe se requiere para la salvación? Mis amigos, escriban para pedir nuestro folleto sobre ese tema, ¿qué clase de fe se requiere para la salvación?
¿Saben qué millones que en realidad creen en Jesucristo, y que lo han profesado y lo han aceptado como Salvador personal, no tienen salvación alguna? No son salvos. No son nacidos de nuevo ni nada por el estilo. Están confiando en un tipo equivocado de fe. Ahora bien, ustedes podrían estar engañados. ¿Por qué no averiguarlo? ¿Por qué no escribir y pedir ese folleto? ¿Qué clase de fe se requiere para la salvación? Si están en terreno firme y seguro, solo estarán más seguros de ello, y si no lo están, es mejor descubrirlo y encontrar cuál es el camino correcto. Porque quiero decirles que muchos falsos profetas han salido al mundo. Y una persona engañada es una persona sincera, que realmente cree, pero que ha sido burlada y engañada. Y la Biblia dice que este mundo entero ha sido engañado. Apocalipsis 12, versículo 9. ¿Podría ser que ustedes mismos hayan sido engañados? Mis amigos, será mejor no arriesgarse, escriban y soliciten ese folleto. Es gratis. Es un folleto atractivo. No es un tratado barato. Es un folleto muy bien presentado. Cabe en su bolsillo o en un sobre de tamaño grande. Es un folleto de 12 páginas. No tiene ningún costo. Bueno, mis amigos, toda la salvación viene a través de Jesucristo, nuestro Señor. Y Él fue el Hijo de Dios, y Él fue el Logos, la palabra de Dios, que fue hecha carne. Sí, hecho humano con el propósito de la muerte, para dar su vida por cada hombre. Y así, Abraham es el padre humano de los fieles, y Jesucristo es aquel a través de quien venimos a tener esa salvación, un hombre, una vez más. Dios comienza todo lo más pequeño que puede comenzarlo. Saben, mis amigos, que Dios comenzó esta obra presente de la manera más pequeña que algo puede comenzar. Jesús vino profesando o proclamando su evangelio. Lo enseñó a sus discípulos. Y dijo que muchos falsos profetas se levantarían, usarían su nombre, dirían que Él es el Cristo, pero engañarían a muchos. Mateo 24, versículo 5 parafraseado. Pero sus discípulos le habían preguntado cuándo ocurriría su segunda venida. ¿Cuándo sería ese gran tiempo, el día del Señor, y la destrucción, y el caos final al fin del mundo, y la destrucción de este mundo, y la segunda venida de Cristo? Y él había mencionado una serie de cosas, pero dijo que eso no era el fin. Y finalmente dijo en Mateo 24 y en el versículo 14, Jesús dijo esto. Y será predicado este evangelio del reino, del cual él dijo que los hombres se apartarían porque serían engañados. Este evangelio del reino, en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. El fin del mundo, el fin de la era, la segunda venida de Cristo. Y así es su voluntad que su evangelio, el evangelio que Dios envió por Jesucristo, una vez más, ahora en estos tiempos postreros, salga a todo el mundo. Eso es obra de Dios, no es obra de hombre. No es obra mía en absoluto. Les digo, mis amigos, si somos siervos de Dios, somos meramente instrumentos en su mano, y es Dios quien lo hace. Verán que el apóstol Pablo, cuando regresó a Jerusalén, contó a los apóstoles allí lo que Dios había hecho a través de él en su obra. Él no lo hizo Dios. Pablo fue un instrumento. Yo no he hecho nada. Dios lo ha hecho. Yo soy meramente un instrumento. Y cualquiera debe llegar a ser simplemente un instrumento en las manos de Dios, si Dios alguna vez ha de usarlo. Pero Dios sí obra a través de seres humanos, de aquellos a quienes Él quiera llamar. Y así, este evangelio del reino ahora ha comenzado a salir.